El ocaso del Imperio Romano de Occidente no comenzó con un estruendo repentino, ni con una sola batalla decisiva que pudiera señalarse como el final. Fue, más bien, un largo crepúsculo, un desgaste lento, casi imperceptible al principio, que se extendió durante generaciones. Mientras el sol aún brillaba sobre los mármoles de Roma, las grietas ya recorrían sus cimientos. Durante siglos, Roma había sido sinónimo de orden. Sus calzadas atravesaban continentes, sus leyes unían pueblos distintos bajo una misma autoridad, y sus legiones imponían respeto desde Britania hasta África. Sin embargo, en el siglo IV, el equilibrio que había sostenido aquel mundo comenzó a quebrarse. El imperio era demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado costoso de mantener. Las fronteras, antes líneas firmes defendidas por soldados profesionales, se convirtieron en zonas porosas, presionadas por pueblos que huían, avanzaban o simplemente buscaban sobrevivir. La división administrativa del imperio, concebida como una solución, terminó acelerando la fractura. Cuando el poder se repartió entre Oriente y Occidente, Roma perdió algo más que territorio, perdió centralidad. Constantinopla, rica y bien defendida, se convirtió en el nuevo corazón político. Occidente, en cambio, quedó expuesto, empobrecido y dependiente de recursos cada vez más escasos. Las ciudades se despoblaron, el comercio se contrajo y la moneda perdió valor. Lo que antes era una red viva de intercambios se transformó en un mosaico de regiones aisladas. Las legiones ya no eran las mismas. Para llenar sus filas, los emperadores recurrieron cada vez más a soldados bárbaros, hombres sin raíces en la tradición romana, leales no a la idea del imperio, sino al general que les pagaba. La disciplina se diluyó. La frontera del Rin, antaño infranqueable, fue cruzada una y otra vez por vándalos, suevos y alanos. No siempre como invasores violentos, sino como pueblos desesperados, empujados por fuerzas mayores desde el este. En el año 410, el mundo romano sufrió un golpe psicológico del que nunca se recuperaría. Roma, la ciudad eterna, fue saqueada. Aunque el impacto material fue limitado, el símbolo fue devastador. La idea de una Roma inviolable murió aquel día. Intelectuales y ciudadanos comprendieron, con una mezcla de horror y resignación, que el orden antiguo se estaba desmoronando. San Agustín escribiría sobre ello como si se tratara de una prueba divina, pero para muchos fue simplemente el fin de una certeza. Mientras tanto, el poder imperial se volvía una sombra. Emperadores efímeros se sucedían unos a otros, elevados y derrocados por generales, intrigas palaciegas o ejércitos mercenarios. La autoridad ya no emanaba de Roma, sino de campamentos militares. Italia misma se convirtió en un campo de disputa entre facciones rivales, mientras África, granero del imperio, se perdía en manos de los vándalos, privando a Occidente de su principal fuente de alimentos y riqueza. A mediados del siglo V, el imperio occidental apenas sobrevivía en nombre. Sus fronteras eran recuerdos, sus leyes promesas incumplidas. Cuando en el año 476 el joven Rómulo Augustulo fue depuesto sin resistencia, casi nadie habló de catástrofe. No hubo grandes discursos ni lamentos colectivos. El mundo romano ya había cambiado demasiado como para sorprenderse. El último emperador no cayó, simplemente desapareció, como una llama que se apaga cuando ya no queda aceite. Así terminó Roma en Occidente, no con un final abrupto, sino con un lento desvanecerse. Sus instituciones se fragmentaron, su cultura se transformó y su legado pasó a manos de reinos nuevos, nacidos de sus ruinas. El imperio murió, pero su sombra continuó proyectándose sobre Europa durante siglos,
recordando que incluso las civilizaciones más poderosas pueden sucumbir, no por un enemigo externo, sino por el peso acumulado de sus propias contradicciones. Tras el saqueo de Roma, el mundo occidental no despertó de la pesadilla, aprendió a convivir con ella. La ciudad seguía en pie, pero ya no gobernaba. El emperador Honorio, refugiado en la segura Rávena, observaba desde la distancia cómo el prestigio imperial se evaporaba. La capital histórica se había convertido en un símbolo vacío, venerado por la memoria, pero irrelevante para la realidad del poder. Los pueblos germánicos que antes chocaban contra las fronteras, ahora se asentaban dentro del imperio. No llegaron únicamente como destructores, sino como herederos involuntarios de una estructura que ya no podía sostenerse. Los visigodos, guiados por Alarico, habían demostrado que Roma podía ser doblegada. Tras su muerte, otros siguieron caminos similares, negociando tierras, títulos y reconocimiento a cambio de una lealtad frágil, siempre condicionada por la necesidad. El Estado romano occidental se fue vaciando desde dentro. La administración, antaño precisa y omnipresente, dejó de llegar a las provincias. Los impuestos no se recaudaban, las carreteras no se mantenían, los funcionarios huían o se corrompían. En su lugar, los grandes terratenientes asumieron funciones públicas, impartían justicia, organizaban la defensa local, protegían a campesinos a cambio de obediencia. Sin saberlo, estaban dando forma a un nuevo orden, más personal, más rural, más fragmentado. Las ciudades, orgullo de la civilización romana, entraron en decadencia. Los foros se vaciaron, los acueductos se deterioraron, los anfiteatros quedaron en silencio. La vida se replegó al campo, donde la autosuficiencia era la única garantía frente al caos. El comercio a larga distancia, que había unido el Mediterráneo durante siglos, se redujo a intercambios locales. El mundo se hizo más pequeño, más inseguro, más lento. En este paisaje de ruinas vivas, la Iglesia emergió como una fuerza inesperada. Mientras el poder imperial se disolvía, los obispos permanecían. Eran figuras estables en un mundo inestable, mediadores entre invasores y poblaciones romanas, custodios de la escritura, la ley y la memoria. Cuando el emperador ya no podía proteger a sus súbditos, muchos encontraron refugio en la autoridad moral de la fe. El siglo V avanzó como una sucesión de pérdidas. Britania fue abandonada, la Galia se fragmentó, Hispania cambió de manos. Cada territorio que se desprendía no lo hacía con una proclamación solemne, sino con un silencio administrativo, con la simple ausencia de órdenes que nunca llegaban. Roma no caía de golpe, se deshacía. Así, el Imperio Romano de Occidente siguió existiendo más por costumbre que por fuerza. Un nombre antiguo aplicado a una realidad nueva, irreconocible. Mientras tanto, en Oriente, el imperio sobrevivía, más rico y organizado, observando cómo su hermano occidental se consumía lentamente. La historia no había terminado, pero el mundo antiguo, tal como se había conocido, estaba llegando a su fin definitivo. Mientras Occidente se debilitaba, una nueva sombra apareció en el horizonte europeo. Desde las estepas del este avanzaba un poder distinto, más veloz y aterrador que cualquier enemigo anterior. Los hunos no buscaban integrarse en el mundo romano ni reclamar títulos imperiales. Llegaban como una fuerza de ruptura, arrastrando consigo a otros pueblos, empujándolos hacia las fronteras del imperio como una marea humana imposible de contener. A la cabeza de ese torbellino estaba Atila, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de terror. Su dominio no se basaba en ciudades ni leyes escritas, sino en la guerra constante, en la intimidación y en la promesa de botín.
Para Roma, acostumbrada a negociar con reyes germánicos y absorberlos lentamente, Atila representaba algo nuevo, un enemigo que no deseaba formar parte del sistema, sino explotarlo hasta agotarlo. Las provincias occidentales, ya frágiles, sintieron el impacto con brutalidad. Ciudades que apenas se habían recuperado de crisis anteriores volvieron a ser saqueadas. Los campos quedaron abandonados, las rutas comerciales interrumpidas. El imperio respondió como pudo, reuniendo fuerzas dispersas, recurriendo una vez más a aliados bárbaros para enfrentar a un enemigo aún más temible. El choque decisivo llegó en el año 451, en los campos cataláunicos. Allí, una coalición improbable se alzó contra los hunos. Romanos, visigodos y otros pueblos lucharon hombro con hombro, no por lealtad al imperio, sino por supervivencia. Fue una batalla sangrienta, caótica, sin una victoria clara, pero suficiente para detener el avance de Atila hacia el corazón de la Galia. Roma había resistido una vez más, aunque el precio fue enorme. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido. Al año siguiente, Atila cruzó los Alpes e irrumpió en Italia. Las ciudades del norte cayeron una tras otra. El pánico se extendió. Roma, indefensa, aguardaba su destino. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más simbólicos del ocaso imperial. Una delegación encabezada por el Papa León I salió al encuentro del rey Huno. No fue la fuerza de las armas la que salvó a la ciudad, sino la negociación, la diplomacia y quizás el desgaste de un ejército que ya había llegado demasiado lejos. La retirada de Atila no significó la salvación del imperio. Al contrario, dejó al descubierto su extrema fragilidad. Cuando el líder huno murió poco después, su imperio se desintegró con rapidez, pero el daño ya estaba hecho. Occidente no tenía fuerzas para recuperarse. Había sobrevivido a la tormenta solo para descubrir que ya no quedaba estructura que reconstruir. En los años siguientes, el poder real quedó en manos de generales bárbaros que gobernaban en nombre de emperadores irrelevantes. El título imperial se convirtió en una formalidad, un eco del pasado. Italia misma pasó a ser un territorio disputado, administrado por hombres que no se consideraban romanos, aunque usaran su lenguaje y sus símbolos. Así, el Imperio Romano de Occidente avanzaba hacia su final definitivo. No como una víctima de un solo enemigo, sino como un cuerpo agotado, incapaz de sanar. Cada crisis superada dejaba menos fuerzas para la siguiente, y en ese lento proceso de desgaste, el mundo antiguo se transformaba irreversiblemente, dando paso a una nueva era nacida entre las ruinas de Roma. El final llegó sin gloria, sin épica, casi en silencio. Para cuando el año 476 amaneció sobre Italia, el Imperio Romano de Occidente ya no era un poder vivo, sino una estructura hueca sostenida por la inercia y la costumbre. El emperador era un adolescente, Rómulo Augustulo, colocado en el trono no por méritos ni linaje, sino por la ambición de su padre, el general Orestes. Su autoridad apenas se extendía más allá de los muros de Rávena. Los verdaderos dueños de Italia eran los soldados federados, hombres de origen germánico que llevaban años sirviendo a Roma sin sentirse parte de ella. Habían luchado, habían sangrado, y ahora exigían tierras como recompensa. Cuando Orestes se negó, selló su destino. La revuelta fue rápida. Al frente de ella estaba Odoacro, un caudillo que no pretendía destruir Roma, sino reemplazar lo que ya no funcionaba. Orestes fue capturado y ejecutado. El joven emperador, en cambio, fue perdonado. Nadie vio en él una amenaza. Odoacro lo depuso sin violencia, enviándolo al exilio con una pensión modesta. No hubo batallas finales, ni incendios monumentales. El último emperador de Occidente desapareció de la historia
cómo había llegado al poder, sin dejar huella. Con un gesto cargado de simbolismo, Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla. No proclamó un nuevo emperador occidental. Reconoció la autoridad del emperador oriental y gobernó Italia como rey. En ese acto, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir oficialmente. No porque hubiera sido derrotado en el campo de batalla, sino porque ya no tenía razón de ser. Sin embargo, Roma no murió del todo. Sus leyes continuaron aplicándose, su lengua siguió hablándose, sus ciudades, aunque empobrecidas, permanecieron habitadas. Los nuevos reinos bárbaros adoptaron títulos romanos, copiaron su administración y buscaron legitimidad en su legado. El mundo que surgía de las ruinas no era completamente nuevo, era una transformación. La gente común apenas percibió el cambio. Para campesinos y artesanos, la caída del imperio no fue un acontecimiento puntual, sino la culminación de décadas de inseguridad y adaptación. El poder había cambiado de manos muchas veces antes. Esta vez simplemente no volvió a cambiar. Así terminó Roma en Occidente, no con un colapso estruendoso, sino con una lenta disolución. Un imperio que había gobernado el mundo conocido durante siglos se desvaneció sin testigos conscientes de estar viviendo un final. Pero su herencia, en la ley, en la fe, en la memoria, seguiría moldeando Europa durante 1000 años más. El imperio cayó, pero Roma, de algún modo, nunca se fue. Después del año 476, el mundo no despertó en una nueva era con plena conciencia de ello. La caída del imperio no fue un abismo, sino un puente. Italia pasó a manos de gobernantes que no se llamaban emperadores, pero que comprendían el valor inmenso del legado romano. Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, fue el ejemplo más claro de esa continuidad disfrazada de cambio. Educado en Constantinopla, admiraba profundamente la civilización romana y soñaba con preservarla, aunque ya no existiera como imperio. Bajo su gobierno, Italia conoció una paz relativa. Las instituciones romanas sobrevivieron, el Senado siguió reuniéndose, el derecho romano continuó aplicándose y la administración civil permaneció, ahora subordinada a un rey germánico que gobernaba con pragmatismo. Roma, aunque empobrecida, conservó su aura sagrada. No era la capital del mundo, pero seguía siendo el corazón simbólico de una civilización extinta. Sin embargo, esa frágil estabilidad ocultaba una verdad profunda. El orden antiguo ya no podía regresar. Las ciudades jamás recuperaron su antiguo esplendor. Los acueductos no se reconstruyeron por completo. Las calzadas se deterioraron. El comercio mediterráneo quedó fragmentado. El mundo romano, urbano y conectado, había dado paso a uno rural, local y descentralizado. La Iglesia cristiana heredó mucho más que templos. Asumió el papel que antes había tenido el Estado: organizar comunidades, preservar el conocimiento, ofrecer una identidad común en un mundo dividido. Los obispos se convirtieron en líderes políticos y espirituales. Roma, privada de emperadores, encontró en el papado una nueva forma de autoridad, distinta pero duradera. Mientras tanto, en Oriente, el imperio continuaba. Para Constantinopla, la caída de Occidente no fue el fin de Roma, sino una amputación. Los emperadores orientales siguieron llamándose romanos durante siglos. Desde su perspectiva, Occidente no había caído. Había sido perdido temporalmente al caos. Ese sueño de restauración nunca desaparecería del todo. Pero para Europa occidental, la realidad era otra. Los reinos bárbaros se consolidaron. Nuevas identidades surgieron de la mezcla entre romanos y germanos. Las lenguas cambiaron, las costumbres evolucionaron. La memoria del imperio se transformó en mito. Roma dejó de ser una potencia viva
para convertirse en una idea, la medida de todo lo que había sido grande. Así, el Imperio Romano de Occidente no terminó realmente en un año concreto. Murió en la mente de los hombres mucho después, cuando ya nadie esperaba su regreso. Y aún así, su herencia siguió respirando en las leyes, en las ciudades, en la fe y en la propia noción de Europa. El imperio cayó, pero su historia no concluyó. Se convirtió en el cimiento invisible de un mundo nuevo que apenas comenzaba a tomar forma. Con la desaparición del poder imperial en Occidente, el tiempo comenzó a fluir de otra manera. Ya no lo marcaban los edictos imperiales ni las campañas de las legiones, sino las estaciones, las cosechas y las campanas de las iglesias. El mundo que emergía de las ruinas de Roma era más silencioso, más lento, pero también más cercano. La grandeza había sido reemplazada por la supervivencia. Las antiguas provincias romanas se transformaron en reinos fragmentados, cada uno con sus propias leyes, costumbres y lealtades. En la Galia, en Hispania, en Italia, el recuerdo del imperio persistía como una referencia lejana, casi mítica. Los hombres ya no se consideraban ciudadanos romanos, sino súbditos de un rey, miembros de una comunidad local, habitantes de una tierra concreta. La identidad universal que Roma había impuesto se disolvió en múltiples pertenencias más pequeñas. En este nuevo orden, el campo se convirtió en el centro de la vida. Las villas romanas, antes núcleos de producción conectados a un vasto mercado mediterráneo, se transformaron en unidades autosuficientes. Los campesinos buscaban protección bajo la autoridad de señores locales, entregando trabajo y obediencia a cambio de seguridad. Sin proclamarse aún, estaban haciendo una estructura social que siglos después sería reconocida como feudal. La cultura escrita, orgullo de la administración romana, retrocedió. Leer y escribir dejaron de ser habilidades comunes. El conocimiento se refugió en espacios cerrados, lejos del bullicio de las antiguas ciudades. En los monasterios, hombres dedicados a la oración copiaban pacientemente textos antiguos, sin saber que estaban salvando fragmentos esenciales de la antigüedad. Gracias a ellos, la memoria de Roma no se extinguió por completo. Las ruinas romanas se integraron en la vida cotidiana. Columnas convertidas en muros, templos transformados en iglesias, anfiteatros usados como fortalezas o viviendas. El pasado no fue destruido, fue reutilizado. Cada piedra romana colocada en una construcción medieval recordaba de manera silenciosa la presencia de un mundo anterior, más poderoso, pero ya irrecuperable. Mientras tanto, el Imperio de Oriente seguía observando. Para Constantinopla, Occidente era una tierra perdida que algún día podría recuperarse. Los emperadores orientales conservaron el derecho romano, la administración centralizada y la idea de continuidad imperial. Esa diferencia profundizó la brecha entre dos Europas, una heredera directa de Roma y otra moldeada por su ausencia. Así, el colapso del Imperio Romano de Occidente no significó el fin de la civilización, sino su transformación radical. De un mundo urbano, global y estructurado, se pasó a otro rural, fragmentado y profundamente local. No fue un retroceso instantáneo, sino una adaptación forzada a nuevas condiciones. Roma había muerto como imperio, pero su caída dio origen a algo distinto. Entre ruinas, incertidumbre y silencio, comenzaba a gestarse la Europa medieval. Un mundo menos brillante quizá, pero destinado a construir su propia historia sobre las cenizas de la antigua grandeza romana. Con el paso de las generaciones, el recuerdo del imperio dejó de ser una experiencia vivida para convertirse en relato. Los hombres ya no hablaban de Roma como una realidad perdida recientemente, sino como una edad de oro remota
casi legendaria. Las calzadas cubiertas de hierba, los muros derruidos y los arcos triunfales semienterrados eran vestigios mudos de una grandeza que nadie esperaba volver a ver, pero que todos, de algún modo, veneraban. En los salones de los reyes germánicos y en las celdas de los monasterios, Roma sobrevivía en fragmentos. En el derecho que aún regulaba herencias y propiedades, en el latín, que se transformaba lentamente en nuevas lenguas, más simples, más cercanas al habla cotidiana, en la idea misma de autoridad, que seguía buscando legitimarse, apelando a un pasado imperial que confería prestigio y continuidad. La Iglesia se convirtió en la gran heredera de ese pasado. No solo custodiaba textos y tradiciones, sino que ofrecía una visión universal en un mundo fragmentado. Allí donde el imperio había impuesto la ciudadanía romana, ahora se proponía una comunidad espiritual que trascendía reinos y fronteras. En ausencia de un emperador occidental, el obispo de Roma fue ganando peso, no por la fuerza de las armas, sino por la persistencia de la memoria. Sin embargo, el mundo medieval no fue simplemente una sombra pálida de la antigüedad. De las ruinas surgieron nuevas formas de organización, nuevas lealtades, nuevas maneras de entender el poder y la sociedad. Los reyes ya no gobernaban desde ciudades monumentales, sino desde cortes itinerantes. La riqueza ya no fluía por el Mediterráneo, sino que se medía en tierras y cosechas. El tiempo ya no pertenecía al Estado, sino a Dios. Aún así, la idea de Roma nunca desapareció del todo. Persistió como aspiración, como modelo, como advertencia. Cada intento de unificar territorios, cada ambición de grandeza, cada proyecto de restauración del orden, evocaba, consciente o inconscientemente, al imperio caído. Roma se convirtió en un espejo en el que Europa se miraba para comprender lo que había sido y lo que quizá podría volver a ser. Así, el Imperio Romano de Occidente continuó existiendo más allá de su muerte política. Vivió en la memoria colectiva, en los mitos fundacionales, en la arquitectura reutilizada y en las palabras heredadas. Su caída no fue un punto final, sino una transformación del significado mismo del poder y de la civilización. El mundo que nació tras Roma no olvidó del todo a su creador. Caminó sobre sus caminos, rezó en sus edificios, pensó con sus conceptos. Y aunque jamás volvió a ser imperio, Europa llevó siempre consigo la huella profunda de aquel coloso que al caer dio forma al futuro. Con el paso de los siglos, el vacío dejado por Roma comenzó a atraer nuevas ambiciones. Allí donde antes había habido un emperador universal, ahora surgían hombres dispuestos a reclamar su herencia. No la herencia real, esa se había perdido con las legiones, sino la simbólica, la idea de un poder capaz de unir tierras, pueblos y destinos bajo una sola autoridad. En el siglo Goicho, esa aspiración tomó forma en el norte de Europa. Entre bosques, ríos y antiguas provincias olvidadas, un nuevo poder se alzó con una fuerza que recordaba vagamente al pasado imperial. Carlomagno, rey de los francos, extendió su dominio mediante la guerra, la diplomacia y la fe. Sus campañas no buscaban solo territorios, sino orden. Un orden inspirado, conscientemente, en la memoria de Roma. Cuando fue coronado emperador en Roma, el gesto fue profundamente simbólico. No existía ya el Imperio Romano de Occidente, pero su sombra era lo bastante poderosa como para legitimar a un nuevo soberano. Aquella corona no devolvió la antigüedad al mundo, pero demostró que la idea imperial seguía viva. Roma, una vez más, otorgaba autoridad, aunque ya no gobernara. Sin embargo, este nuevo imperio era distinto.
no tenía una administración uniforme ni una economía mediterránea integrada. Era una estructura basada en la lealtad personal, en la tierra y en la fe cristiana. El latín sobrevivía en la liturgia y en la ley, pero la vida cotidiana se expresaba en lenguas nacientes. El pasado romano servía de modelo, no de realidad. Tras la muerte de Carlomagno, su imperio se fragmentó rápidamente. Como había ocurrido tantas veces después de Roma, la unidad fue efímera. Los herederos dividieron el territorio y Europa volvió a dispersarse en múltiples centros de poder. El sueño de restaurar plenamente el imperio se desvaneció otra vez, dejando tras de sí solo el recuerdo de lo que pudo haber sido. Aún así, el intento no fue en vano. Confirmó algo esencial. Roma no era solo un lugar o un estado desaparecido, sino una idea persistente. Cada coronación, cada ley escrita en latín, cada basílica construida sobre ruinas antiguas reforzaba esa continuidad invisible entre el mundo antiguo y el medieval. El Imperio Romano de Occidente, muerto siglos atrás, seguía influyendo en las decisiones de hombres que jamás habían visto una legión ni un emperador romano. Su caída había cambiado el mundo, pero no había borrado el anhelo de unidad, de orden y de grandeza que él había encarnado. Así, incluso en un mundo transformado, Roma seguía hablando, no con la voz del poder, sino con la del recuerdo. Y mientras ese recuerdo persistiera, la historia de su caída continuaría proyectándose sobre el futuro de Europa, como una advertencia y como una promesa jamás cumplida del todo. Con el tiempo, la herencia de Roma dejó de buscarse solo en la memoria y comenzó a reclamarse en el nombre. En el centro de Europa, entre montañas y ríos, surgió una nueva construcción política que pretendía ser algo más que un reino poderoso. Se presentó como continuidad, como restauración, como eco legítimo de la antigua grandeza, el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquel título era una declaración de intenciones. Sagrado, porque se apoyaba en la fe cristiana. Romano, porque invocaba el prestigio de un imperio desaparecido. Germánico, porque reflejaba la realidad de los pueblos que lo sostenían. No era Roma, pero tampoco quería ser otra cosa. Era el resultado de siglos de transformación, de intentos fallidos, de nostalgia convertida en proyecto político. Sin embargo, la distancia con el mundo antiguo era evidente. Donde Roma había gobernado con leyes uniformes y funcionarios profesionales, ahora predominaban pactos, privilegios y lealtades personales. El emperador ya no era un soberano absoluto, sino una figura que debía negociar constantemente con príncipes, obispos y ciudades libres. El poder estaba disperso, fragmentado, siempre en tensión. Aún así, la idea imperial sobrevivía porque ofrecía algo que Europa nunca dejó de buscar tras la caída de Roma: orden. En un continente marcado por guerras locales y fronteras inestables, el recuerdo del imperio representaba estabilidad, jerarquía y sentido. Incluso cuando la realidad lo desmentía, la imagen seguía siendo poderosa. Las ruinas romanas continuaban dominando el paisaje europeo, no solo como restos arqueológicos, sino como referentes culturales. Las ciudades crecían alrededor de antiguos foros. Las catedrales se alzaban sobre templos paganos. Las leyes se escribían en latín siglos después de que nadie lo hablara como lengua materna. Roma seguía presente, incrustada en la vida cotidiana. Así, el final del Imperio Romano de Occidente no fue una ruptura absoluta, sino una mutación prolongada. Su caída destruyó un sistema, pero sembró una obsesión. Durante siglos, reyes y emperadores intentaron llenar el vacío que había dejado. Ninguno lo consiguió del todo, pero todos actuaron bajo su influencia.
Roma había demostrado que un mundo unido era posible, y su desaparición enseñó lo frágil que podía ser ese orden. Entre ambos extremos se movió la historia europea. Y mientras existiera el recuerdo de aquel imperio caído, la pregunta seguiría abierta. No cómo cayó Roma, sino por qué nunca dejó de importar. Con el paso de los siglos, la caída del Imperio Romano de Occidente dejó de ser un acontecimiento histórico concreto y se transformó en una herida profunda en la conciencia europea. Ya nadie recordaba fechas exactas ni nombres de emperadores olvidados, pero todos vivían entre las consecuencias. El mundo romano se había ido, pero el vacío que dejó seguía condicionando cada intento de construir algo duradero. Europa avanzó, lentamente, sobre los restos del imperio. Las generaciones nacían sin conocer la seguridad de unas fronteras estables, ni la protección de un poder central. La guerra se convirtió en una constante, no como excepción, sino como parte del paisaje. Los caminos, antaño romanos, seguían guiando ejércitos y mercaderes, aunque nadie recordara quién los había trazado. La piedra permanecía, el orden no. Sin embargo, incluso en esa fragmentación, Roma seguía actuando como referencia silenciosa. Cada ley escrita, cada moneda acuñada, cada intento de unificación llevaba implícita la comparación con lo que una vez existió. El imperio caído se convirtió en medida y advertencia, ejemplo de grandeza, pero también de fragilidad. Si Roma había podido desaparecer, cualquier poder podía hacerlo. La memoria del imperio sobrevivió de forma desigual. Para algunos fue un mito glorioso, para otros una historia de decadencia moral. Teólogos y cronistas reinterpretaron su caída como castigo divino, como lección eterna sobre la corrupción y el orgullo humano. La historia romana dejó de ser solo pasado y se convirtió en argumento, en herramienta para explicar el presente. Mientras tanto, las ruinas seguían allí, no como monumentos venerados, sino como parte del mundo cotidiano. Los niños jugaban entre columnas derruidas, los campesinos extraían piedra de antiguos muros, las ciudades crecían sobre cimientos imperiales sin comprender del todo su origen. Roma se desintegraba físicamente al mismo tiempo que se perpetuaba simbólicamente. Así, el Imperio Romano de Occidente terminó por disolverse no solo en la historia, sino en la materia misma de Europa. Sus restos se mezclaron con nuevas culturas, nuevas creencias y nuevas formas de poder. No hubo un momento final, una noche definitiva en la que todo acabara. Hubo, en cambio, una lenta transformación en la que el pasado se volvió inseparable del presente. Roma cayó, pero su caída fue creadora. Dejó un mundo sin certezas, pero lleno de posibilidades. En ese espacio incierto nació la Europa medieval, heredera involuntaria de una civilización que al desaparecer dio forma a todo lo que vendría después. Y así, incluso en su ausencia, Roma continuó marcando el ritmo de la historia. Con el avance del tiempo, el mundo nacido tras la caída de Roma terminó por aceptar su propia forma. La incertidumbre inicial dio paso a estructuras más estables, aunque profundamente distintas de las imperiales. Allí donde antes había provincias gobernadas desde una capital lejana, surgieron dominios locales, castillos fortificados y redes de dependencia personal. El poder ya no descendía desde un centro universal. Se construía desde abajo, piedra a piedra, juramento a juramento. El feudalismo no apareció como un sistema planificado, sino como una respuesta práctica al vacío dejado por el imperio. En ausencia de legiones y funcionarios, la protección se volvió la moneda más valiosa. Los hombres entregaban su trabajo y lealtad a cambio de seguridad.
Los señores ofrecían refugio y justicia local, no en nombre de Roma, sino de su propia autoridad. El mundo se organizó en fragmentos autosuficientes, unidos por vínculos personales más que por leyes universales. Aún así, el pasado romano nunca dejó de observar desde las sombras. Las antiguas fronteras imperiales seguían influyendo en la distribución de reinos y lenguas. Las diócesis eclesiásticas imitaban divisiones administrativas romanas ya olvidadas. Incluso los castillos medievales se levantaban, muchas veces, sobre viejas fortalezas romanas, como si la piedra antigua reclamara seguir sosteniendo el poder. La idea de imperio, aunque inalcanzable, continuó viva en la imaginación política. Gobernantes y cronistas hablaban de restauración, de continuidad, de un orden perdido que debía recuperarse. Pero cada intento demostraba la misma verdad. El mundo que había hecho posible a Roma ya no existía. Las condiciones económicas, sociales y culturales eran otras. El imperio no podía renacer porque la historia había avanzado. Así, Europa aprendió a vivir sin Roma, aunque nunca del todo sin su recuerdo. El Imperio Romano de Occidente se convirtió en una referencia permanente, no como modelo exacto, sino como horizonte. Un pasado al que mirar para comprender tanto la grandeza como la caída, tanto la ambición como el límite. En ese equilibrio entre memoria y transformación, la civilización europea encontró su propio camino. No heredó un imperio intacto, sino una lección profunda, que ningún poder, por vasto que sea, está a salvo del tiempo. Roma había caído, pero al hacerlo enseñó a las generaciones futuras que la historia no se repite, sino que se transforma sobre los restos de lo que fue. Con el paso de los siglos, la caída del Imperio Romano de Occidente dejó de sentirse como una pérdida reciente y se convirtió en una presencia silenciosa, incrustada en la estructura misma del mundo medieval. Ya no era un trauma, sino un origen. Europa creció sin imperio, pero nunca sin la conciencia de haber nacido de sus restos. Las generaciones que siguieron ya no añoraban a Roma como un hogar perdido. Para ellas, Roma era una referencia intelectual, moral y simbólica. Los estudiosos copiaban textos antiguos sin conocer del todo el mundo que los había producido. Las palabras sobrevivían más que las realidades. El latín seguía siendo la lengua del saber y de la fe, aunque nadie lo hablara en los mercados ni en los campos. Las universidades medievales, nacidas lentamente, bebieron de ese legado. El derecho romano volvió a estudiarse, no como herramienta de gobierno imperial, sino como sistema racional capaz de ordenar la vida humana. Filósofos y teólogos dialogaron con autores antiguos, reinterpretándolos a la luz de una nueva cosmovisión cristiana. Roma ya no mandaba, pero enseñaba. Al mismo tiempo, la memoria de su caída seguía actuando como advertencia. Los cronistas narraban la decadencia imperial como una lección sobre la corrupción, la arrogancia y el exceso. La historia romana se convirtió en espejo moral, una civilización poderosa que al perder sus valores se desmoronó desde dentro. Así, el fin del imperio adquirió un significado que trascendía la política y se adentraba en lo espiritual. Europa, sin embargo, no quedó atrapada en el pasado. A partir de las ruinas romanas, desarrolló nuevas formas de identidad. Reinos, ciudades y comunidades comenzaron a definirse por sus propias tradiciones. El comercio resurgió, las ciudades crecieron y lentamente el continente volvió a conectarse. Pero incluso en ese renacer, el legado romano seguía presente, como cimiento invisible. El Imperio Romano de Occidente no regresó, ni podía hacerlo. Su mundo había sido irrepetible, pero su caída no significó el fin de la historia,
sino el inicio de otra más compleja, más fragmentada y, con el tiempo, más diversa. Roma había unificado. Europa aprendería a convivir en la diferencia. Así, el ocaso de Roma se reveló no solo como un final, sino como un punto de inflexión. Un momento en el que el pasado dejó de ser continuidad y se convirtió en herencia. Una herencia pesada, contradictoria, pero fundamental. Porque al caer, Roma no desapareció. Se transformó en la base sobre la que Europa, siglo tras siglo, construyó su propio destino. Con el paso hacia la Baja Edad Media, el recuerdo de Roma comenzó a cambiar de tono. Ya no era solo una advertencia moral, ni un eco lejano del poder perdido, sino una fuente de inspiración. Allí donde durante siglos se había mirado al pasado con melancolía o temor, empezó a surgir una nueva actitud. La voluntad de comprender, recuperar y reinterpretar la herencia antigua. En monasterios y escuelas, los textos clásicos dejaron de ser simples reliquias copiadas por tradición. Fueron leídos con curiosidad renovada. Autores romanos, olvidados durante generaciones, volvieron a circular. No para reconstruir el imperio, sino para rescatar una forma de pensar, de escribir, de ordenar el mundo. Roma comenzaba a renacer, no como Estado, sino como idea cultural. Las ciudades europeas, muchas de ellas levantadas sobre antiguos cimientos imperiales, crecieron con una conciencia distinta de su pasado. Las ruinas ya no eran solo canteras de piedra, sino testimonios de una civilización que había sabido construir, legislar y gobernar. Arquitectos, juristas y pensadores miraron hacia atrás buscando modelos, no para imitarlos sin más, sino para superarlos. Este cambio no borró la memoria de la caída. Al contrario, la hizo aún más significativa. Roma se convirtió en el ejemplo supremo de lo que el ser humano podía alcanzar y al mismo tiempo de lo que podía perder. Grandeza y fragilidad quedaron unidas para siempre en su historia. Esa dualidad marcó profundamente la mentalidad europea. Así, el Imperio Romano de Occidente siguió viviendo una vida póstuma cada vez más compleja. Primero como poder ausente, luego como mito, después como advertencia y finalmente como inspiración. Su caída dejó de ser solo el final de una época para convertirse en el origen de múltiples comienzos. Europa ya no buscaba reconstruir Roma piedra por piedra. Había aprendido que el pasado no se restaura, se transforma. Pero en cada intento de comprender el mundo, en cada aspiración de orden, belleza o universalidad, la sombra del imperio seguía presente. De este modo, el ocaso de Roma no fue un punto inmóvil en la historia, sino una onda expansiva que atravesó siglos. Una caída tan profunda que siguió influyendo mucho después de tocar fondo. Y mientras Europa avanzaba hacia nuevos horizontes, lo hacía siempre con la conciencia, a veces clara, a veces inconsciente, de caminar sobre los restos de un imperio que al desaparecer nunca dejó de hablar. Con la llegada de la Edad Moderna, la relación de Europa con Roma alcanzó una nueva madurez. Ya no se trataba solo de recordar ni de imitar, sino de dialogar con el pasado. Los humanistas miraron a la antigüedad no como a un mundo perdido para siempre, sino como a una fuente viva de conocimiento. En ese diálogo, la caída del Imperio Romano de Occidente adquirió un significado distinto. Dejó de ser únicamente un final trágico para convertirse en una experiencia histórica que podía ser comprendida, analizada y, en cierta forma, superada. Las ruinas romanas comenzaron a ser observadas con otros ojos. Donde antes se veía decadencia, ahora se reconocía grandeza técnica y artística. Arcos, columnas y anfiteatros inspiraron nuevas formas de construir. El orden clásico regresó a las ciudades europeas,
no como restauración imperial, sino como lenguaje cultural. Roma volvía a hablar, pero con una voz adaptada a un mundo diferente. Sin embargo, el recuerdo de la caída nunca desapareció del todo. Seguía actuando como advertencia silenciosa. Los pensadores reflexionaban sobre las causas del colapso, el exceso de poder, la corrupción interna, la pérdida de cohesión. Roma se convirtió en un caso de estudio permanente, una lección histórica inscrita en piedra y en textos. Comprender por qué cayó se volvió tan importante como admirar lo que había sido. Europa, ya más consciente de sí misma, comenzó a construir identidades nacionales más definidas. En ese proceso, el Imperio Romano de Occidente ocupó un lugar ambiguo. Era el origen común, pero también el pasado del que había sido necesario separarse. Roma había unificado. El mundo moderno aprendería a coexistir sin un centro único. Así, la caída del imperio terminó por integrarse plenamente en la conciencia histórica europea. No como una herida abierta, sino como una cicatriz, una marca que recordaba tanto la capacidad humana para crear sistemas extraordinarios como su inevitabilidad de transformarse y desaparecer. Roma había caído hacía siglos, pero su final seguía produciendo significado. No como nostalgia estéril, sino como reflexión profunda sobre el tiempo, el poder y la fragilidad de toda obra humana. Y en esa reflexión, Europa encontró una de las claves para comprenderse a sí misma. Nacida de un imperio, pero destinada a caminar más allá de él. Con el avance definitivo hacia la modernidad, la caída del Imperio Romano de Occidente dejó de pertenecer solo a los historiadores y pasó a formar parte de la conciencia colectiva de Europa. Ya no era únicamente un episodio del pasado, sino un punto de referencia constante para pensar el poder, el tiempo y la fragilidad de las construcciones humanas. Roma se había convertido en un espejo en el que cada época se miraba para reconocerse o para advertirse. Las monarquías modernas, más centralizadas y ambiciosas, estudiaron el ejemplo romano con atención. Admiraron su capacidad de organización, su derecho, su infraestructura, pero también temieron su destino. La historia del imperio caído se usó como argumento político, como advertencia contra la decadencia moral, el exceso de poder o la pérdida de cohesión interna. Roma ya no gobernaba el mundo, pero seguía influyendo en cómo se intentaba gobernarlo. Las ciudades europeas crecieron hasta convertirse en metrópolis, y en muchas de ellas el pasado romano volvió a emerger literalmente desde el suelo. Ruinas redescubiertas, monumentos restaurados, inscripciones leídas de nuevo. Cada hallazgo recordaba que la modernidad no surgía de la nada, sino sobre capas sucesivas de historia. Bajo la ciudad nueva siempre había una más antigua, y bajo esa, Roma. Al mismo tiempo, la idea de imperio comenzó a perder su aura absoluta. El mundo se hacía más complejo, más diverso, más consciente de sus límites. El modelo romano, que había prometido unidad total, empezó a parecer inalcanzable e incluso indeseable. La caída del Imperio Romano de Occidente adquirió entonces un nuevo significado, no solo como tragedia, sino como liberación de un modelo único que ya no podía contener la pluralidad europea. Así, Roma quedó fijada en un lugar único de la memoria histórica, no como algo que debía regresar, ni como un error que debía olvidarse, sino como una experiencia total, un experimento humano llevado al extremo, con todo su esplendor y todas sus contradicciones. Su caída enseñó que ninguna civilización es eterna, pero también que ninguna desaparece del todo. El Imperio Romano de Occidente había muerto hacía más de 1000 años, y sin embargo seguía dialogando con el presente.
en la política, en el derecho, en la arquitectura, en la forma misma de pensar Europa. Su final no cerró una historia, la dispersó en 1000 caminos distintos. Y así, mientras el mundo moderno avanzaba, lo hacía acompañado por una sombra antigua. La sombra de Roma. No como amenaza ni como promesa, sino como recordatorio permanente de que toda grandeza es temporal y de que incluso al caer, una civilización puede seguir dando forma al mundo durante siglos. Con el paso definitivo a la Edad Moderna, la historia del Imperio Romano de Occidente quedó fijada como una frontera invisible del tiempo. Antes de Roma, el mundo había sido fragmentado y tribal. Con Roma, había conocido la unidad. Después de su caída, aprendió a vivir sin ella. Ese vacío no se llenó nunca del todo, pero dejó una huella profunda en la forma en que Europa entendió el poder, la historia y a sí misma. La caída del imperio se convirtió en una pregunta permanente. No solo cuándo cayó Roma, sino por qué. Cada generación buscó su propia respuesta. Algunos señalaron la corrupción moral, otros la presión externa, otros la complejidad excesiva de un sistema que había crecido más allá de sus límites. En realidad, Roma no cayó por una sola causa. Se agotó, se transformó, se deshizo lentamente bajo el peso de su propia grandeza. Ese proceso enseñó a Europa una lección que nunca olvidaría. La estabilidad no es eterna. Ningún orden, por perfecto que parezca, está a salvo del tiempo. Las calzadas romanas, aún visibles siglos después, contrastaban con la desaparición de las instituciones que las habían construido. La piedra sobrevivió. El sistema, no. En esa contradicción quedó grabada la esencia de la historia romana. Aún así, Roma no fue un fracaso. Fue una experiencia total. Un experimento de escala nunca antes visto, que logró unir pueblos distintos bajo leyes comunes, lenguas compartidas y una visión del mundo coherente. Su caída no negó su grandeza, la confirmó. Solo aquello que alcanza alturas extraordinarias deja una sombra tan larga al desaparecer. Europa aprendió a construirse sin imperio, pero nunca sin memoria. Cada nueva estructura política, cada intento de unidad, cada proyecto de civilización se definió, consciente o inconscientemente, en relación con Roma. Como modelo a imitar, como advertencia a evitar, o como mito imposible de recuperar. Así, el Imperio Romano de Occidente terminó convirtiéndose en algo más grande que sí mismo. Dejó de ser un estado para convertirse en una referencia histórica universal. Su caída marcó el fin de un mundo, pero también el comienzo de una forma nueva de entender la historia. No como una línea recta de progreso, sino como una sucesión de ascensos y caídas, de creaciones y transformaciones. El mundo que vino después ya no fue romano, pero tampoco habría sido posible sin Roma. Y en ese equilibrio entre herencia y ruptura, Europa encontró una de las claves más profundas de su identidad. La historia se acercaba a su cierre, no con un final abrupto, sino con la conciencia plena de lo que había significado perder y heredar a Roma. Y así, finalmente, el relato alcanza su silencio. El Imperio Romano de Occidente no terminó con un grito, ni con una última batalla memorable, ni con un gesto grandioso, destinado a quedar grabado en la eternidad. Terminó como terminan las cosas verdaderamente grandes, diluyéndose en el tiempo, fragmentándose en la vida cotidiana, convirtiéndose en recuerdo antes de que nadie comprendiera del todo que había llegado el final. Roma cayó porque ya no podía seguir siendo Roma, porque el mundo que había creado era demasiado vasto, demasiado diverso, demasiado complejo para sostenerse indefinidamente bajo una sola voluntad. Su fuerza había sido su unidad, su condena, la imposibilidad de conservarla.
cuando el imperio dejó de ser necesario para la supervivencia diaria de las personas, dejó también de existir como realidad viva. Sin embargo, su desaparición no fue un vacío absoluto. Fue una transformación profunda. Donde antes hubo leyes imperiales, quedaron costumbres. Donde hubo legiones, quedaron fronteras culturales. Donde hubo emperadores, surgieron reyes, obispos, señores. El mundo no retrocedió, cambió de forma. Roma no fue destruida, fue absorbida por el tiempo. Lo extraordinario de su caída no fue la pérdida del poder, sino la persistencia de su huella. Pocas civilizaciones han sobrevivido tanto a su propia muerte. Roma continuó hablando a través de sus caminos, de su derecho, de su lengua transformada, de su idea de orden. Incluso cuando nadie se llamaba romano, todos, de algún modo, vivían en un mundo moldeado por Roma. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el final de la antigüedad, pero también enseñó una verdad esencial, que la historia no avanza destruyendo lo anterior, sino construyendo sobre ello. Cada época europea fue, consciente o no, una respuesta a Roma, a veces imitándola, a veces rechazándola, a veces soñando con recuperarla. Hoy, siglos después, Roma sigue allí, no como imperio, no como poder, sino como memoria activa, en las ciudades que aún siguen sus trazados, en las leyes que heredaron su lógica, en la idea misma de civilización compartida. Su caída no fue un fracaso definitivo, sino el precio de haber existido a una escala tan inmensa. Y así concluye la historia del Imperio Romano de Occidente. No como una ruina silenciosa, sino como una presencia eterna. Un coloso que cayó, sí, pero cuya sombra sigue recorriendo el mundo. Porque Roma murió, pero nunca dejó de formar parte de la historia humana.